Muchas gracias, Mariana. Agradezco la invitación, agradezco la presentación de Mariana. Efectivamente, yo soy abogado, soy director del área laboral del estudio PPU y, como comprenderán, las últimas semanas, a diferencia de muchos otros abogados, han sido tremendamente movidas para mí. Y les adelanto dos cosas que yo creo que pueden ser interesantes desde ya tenerlas claras para esta presentación. En primer lugar, eh, probablemente muchas de las preguntas que ustedes tengan están consideradas en el marco de esta presentación. Efectivamente, la idea que hemos querido tener con Endeavor ha sido darle un enfoque súper práctico y súper actual respecto a las cosas que están pasando hoy en el país. Y ahí me quiero detener un segundito para decirles que esto está tremendamente líquido y dinámico. Es decir, hace 10 días teníamos intuiciones o interpretaciones que han quedado ratificadas o incluso modificadas, han sido modificadas por un texto de ley, que obviamente es parte de esta presentación, que es la ley que permite a ciertos trabajadores y bajo ciertas circunstancias, ya vamos a ver cuáles, acceder a ciertos subsidios que suplen remuneraciones que no va a pagar el empleador. Yo adivino que eso, por ahí va a ir buena parte de los intereses y las preguntas de ustedes. Naturalmente lo tengo considerado, está al final de la presentación, justamente porque me parece que es donde más nos vamos a detener, pero la presentación también quiere abarcar un montón de otras normativas, dictámenes, interpretaciones, tanto de la Dirección del Trabajo como de contextos legislativos, como de la Superintendencia de Seguridad Social, que han ocurrido durante los últimos 10 días. Y esto es bien importante porque al haber ocurrido durante los últimos 10 días, probablemente yo tenga respuesta para muchas de sus preguntas y probablemente algunas de esas respuestas no sean del todo lo claras o lo determinadas que ustedes esperarían. ¿Y por qué es eso? Por dos razones. Porque la verdad es que acá tenemos muy poca historia y por tanto tenemos que llenar con criterio y con interpretaciones particulares nuestras, digamos, muchos de los huecos que van quedando en esta seguidilla de documentación legal, pero también porque, y desde ya lo adelanto, por ejemplo, respecto a la ley que se aprobó el día martes de esta semana, que está pendiente de publicación y que ha sido uno de los temas por los que más nos han consultado últimamente, la ley está ferozmente mal redactada y por lo tanto deja muchas dudas que naturalmente, a ver, va a ser parte del desafío de los abogados, pero también hay un montón de cosas donde yo les voy a dar mi interpretación y les voy a decir a continuación, ojo, que esto es una interpretación particular de una ley que ni siquiera ha sido publicada y que no tiene mucho referente, en algunas materias no tiene antecedentes en otros cuerpos legales, ni siquiera para situaciones de emergencia, y por lo tanto, efectivamente, surgen muchas preguntas y a nosotros mismos, los abogados, nos pasa que algunas cosas que la ley dice muy tajantes, francamente, las pensamos y decimos, bueno, pero ¿qué diablos querían decir con esto? Y nos va a pasar y nos va a seguir pasando. Pero por razones de orden tengo esta presentación que espero, he hecho todo un esfuerzo tecnológico para que esté frente a sus ojos en este momento. Yo espero que así ocurra y que no estén mirándome a mí, porque eso no tiene ningún interés, sino que tienen este PowerPoint que hemos preparado especialmente para esta charla y que está bastante actualizado hasta anoche, digamos, o sea, hasta novedades que ocurrían anoche y por lo tanto creo que puede ser súper interesante. Lo primero, vamos a hacer una pasada rápida por esto, algunos pronunciamientos generales de la autoridad laboral. Entonces, ustedes comprenderán que así como ha ocurrido todo con esta pandemia del coronavirus, eh, un mes atrás nadie se había puesto en esta situación. Es decir, efectivamente la declaración, el decreto de estado de emergencia es del día 18 de marzo, pero si yo busco incluso los días previos al decreto que estableció el estado de emergencia, no vamos a encontrar ni mucho pronunciamiento, ni mucho lineamiento, al menos desde el punto de vista legal, que hubiesen hecho pensar que Chile se estaba preparando para una situación como la que estamos viviendo hoy día. La verdad que no hubo mucha preparación y eso entonces decantó en que en cosa de muy pocos días las distintas instituciones del Estado, llámese gobierno, Dirección del Trabajo, Superintendencia de Seguridad Social, hayan tenido o hayan intentado ponerse al día y subirse un poquito al carro, porque naturalmente lo que se dieron cuenta es que la norma general, la que aplica para todos los días, la que los abogados laborales venimos aplicando hace mucho tiempo, no daba el ancho
para una situación como esta y para los desafíos que reviste desde el punto de vista del derecho laboral una situación como esta. Y desde ya se empezaron los primeros pronunciamientos, ya decían relación, obviamente con temas de higiene y seguridad, ustedes van a ir viendo, lo primero que te dicen entonces es que, lo primero que te dicen es, ojalá puedan teletrabajar, ¿ah? Y entre medio le metieron chala, perdónenme lo coloquial de la expresión, le metieron chala a la ley de teletrabajo, está votadísima en el Congreso, los que hacemos un poquito de supervisión y revisión legislativa, sabíamos que esta cuestión efectivamente había sido en algún momento prioridad para el gobierno, por razones políticas que no viene el caso comentar acá, había perdido esa prioridad y de repente mágicamente se dieron cuenta que frente a una situación como esta, el teletrabajo era, al menos en algunas industrias, una respuesta razonable, ¿ya? Que permitía una cuestión que hoy día es central, y acá voy a empezar a reforzar esta idea porque ustedes van a ir viendo que esta es la pregunta que se trata de responder de distintas maneras, pero siempre la misma pregunta es, ¿cómo hacemos frente a una situación en que las medidas de la autoridad, llámese cuarentena, cordón sanitario, como el que se ha instaurado alrededor de Chillán y Chillán Viejo, de Puerto Williams, ¿cómo hacemos para que frente a esas situaciones la gente que trabaja, que tiene un sueldo, no se empobrezca? Y esa respuesta finalmente es la que se ha querido abordar desde distintos medios. ¿Por qué? Porque la naturaleza, la filosofía de la relación laboral, al final, si uno va a la esencia misma del problema, desde que el mundo es mundo, la relación laboral es un intercambio de tiempo por plata. Suena brutal, pero es eso. Uno trabajador pone a disposición del empleador su tiempo que puede estar súper determinado, con una jornada que empieza a una hora y termina una hora, o un tiempo que puede ser un poquito más flexible, pero en definitiva lo que uno pone es tiempo y conocimiento, y a uno le pagan lo que el empleador considera que vale ese tiempo y conocimiento. Eso es el derecho laboral, eso es más bien las relaciones laborales. El derecho laboral lo que hace es regular cómo se hace este intercambio de tiempo por plata, pero nunca pierde esta esencia de tiempo por plata. Bueno, lo que sucede acá, y esta es la pregunta que surgió inmediatamente cuando la autoridad se vio enfrentada a esta crisis, naturalmente acá había que dar respuesta en temas sanitarios, que no es algo que me compete a mí, digamos, y en temas políticos y en temas de miles de índoles, pero en el tema laboral, la pregunta que surgió es, ¿qué diablo voy a hacer con esta gente que no va a poder poner tiempo? Porque no va a poder. Porque si tú vives en un lugar cuarentenado, no puedes trabajar. O si tú no vives en un lugar cuarentenado, pero tu empresa donde trabajas queda en un lugar cuarentenado, tampoco vas a poder trabajar. O si tú vives en Chillán, esta cuestión es un caso real que me toca atenderlo a mí en una empresa que asesoro. Si tú vives en Chillán, pero la planta donde tú prestas tus servicios queda en San Carlos, que son 10 minutos, y naturalmente muchos de los trabajadores viven en Chillán, porque es una ciudad con más servicios que San Carlos. Si tú vives ahí y no puedes salir de la ciudad, entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué respuestas tiene el derecho laboral frente a este problema donde uno tenía que pagar por este tiempo? Frente al tiempo no usado, frente al tiempo que el trabajador no puede poner a disposición del empleador, no porque no quiera, sino porque no puede, hay solo tres respuestas posibles, al menos que conocemos. O ese tiempo lo paga el empleador aunque no recibe una prestación, eso es una alternativa. La segunda alternativa es que lo paga el sistema de seguridad social, cuando no hay tiempo porque hay una licencia médica, esto es viejo como el mundo, digamos, o sea, esto no tiene ninguna novedad, no tiene nada que ver con el coronavirus. Cuando hay una licencia médica, naturalmente se suspende la relación laboral, pero ahí el que paga, en definitiva, no es ni el empleador ni el trabajador. El que paga es el sistema de seguridad social. Esa era otra respuesta posible, la segunda. Y la tercera respuesta posible era paga el trabajador. ¿Y cómo paga el trabajador? No recibe remuneración por ese tiempo que no puso a disposición. Porque al final vamos siempre a volver a lo mismo, y perdónenme que me extienda, y estoy conspirando porque sé que tenemos una hora y tenemos miles de temas que tratar, pero me parece que esto es central porque finalmente va a llenar todos los otros temas que vayamos discutiendo. La pregunta central en este problema que vamos a llamar COVID-19 o coronavirus era que hay trabajadores que
en el mejor de los casos no iban a poder prestar sus servicios como siempre, y en el peor simplemente no iban a poder prestar servicios, ¿qué hacíamos con esas horas? ¿Quién las pagaba? ¿Las pagaba el sistema de seguridad social? ¿Se las cargábamos al empleador o se las cargábamos al trabajador? Y la respuesta, y acá, spoiler, adelanto parte de lo que vamos a discutir en esta conversación, la respuesta legal y jurídica fue no, no, no. Estas horas las paga el trabajador. Y estas horas las paga el trabajador parte con el dictamen del 19 de marzo. O sea, fíjense ustedes, la declaración de estado de emergencia del 18, el primer dictamen relevante en esta materia de la Dirección del Trabajo fue el 19, es decir, al día siguiente, cuando ya adelantó, dijo, señores, la medida de autoridad que hace imposible la relación laboral, el efecto que produce, y la interpretación jurídica es correcta, después si ustedes me dirán que la interpretación política o social puede ser incorrecta, eso es algo que estoy súper abierto a debatir, pero la interpretación jurídica es correcta. Al no haber servicios, porque no puede haber servicio, lo que ocurre entonces es que no hay remuneración. Y el que paga esas horas, al final, es el trabajador no recibiendo su remuneración. Esa es la respuesta que ha dado primero el dictamen del 19, después el dictamen del 26, y por último, primero el proyecto de ley que anunció el gobierno, y finalmente el que se materializó, aprobado en el Congreso Nacional el día martes de esta semana. Finalmente, la respuesta a este último proyecto, y no quiero adelantar demasiado porque ya vamos a verlo en detalle, pero la respuesta a este último proyecto es, ok, asumimos que estas horas las paga el trabajador, vamos a buscar una fórmula para que para el trabajador sea menos pesado. Pero al final, cuando tú pagas de tu fondo de cesantía, uno lo puede endulzar como quiera. Pero el mensaje de fondo es, señores, usted trabajador se va a pagar su propio sueldo con su plata. Porque esa plata que tenemos en el fondo de cesantía es propia, es de uno. Lo que pasa es que no la puedo gatillar, es como la FP. No, bueno, ya están al tanto que la FP incluso hasta esto se está discutiendo, pero por regla general es plata a la que no le puedo echar mano, salvo en determinadas circunstancias. Bueno, eso es el fondo de cesantía, pero esa plata es mía, esa plata es tuya, esa plata es de todos los trabajadores. Y le dijeron, señores, con esa plata suya, usted se va a pagar su propio sueldo. Además con una serie de limitaciones y lo que sea. Pero vuelvo siempre al punto central, y perdonen que me haya quedado pegado. El desafío que se ha planteado acá es cómo hacemos para llenar este espacio de tiempo que antes pagaba el empleador y que ya no va a poder seguir pagando el empleador. Y acá vuelvo entonces a lo que estaba hablando, y perdonen que me vaya por la rama. Teletrabajo fue la primera respuesta casi intuitiva llamémoslo así, del Estado. ¿Eh? Dijeron, chuta, tenemos este tema votado y hay que ponerle pino y hay que sacar la ley, y la sacaron en tiempo récord. Y una ley que es compleja porque tiene oposición, pocas veces pasa en una ley en materia laboral que tenga oposición tan marcada desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista sindical. O sea, al final la ley el teletrabajo, no es que la ley sea mala, la ley es finalmente un refrito de otras experiencias colombianas, españolas y otros que tienen ley de teletrabajo, pero el teletrabajo es una respuesta que ustedes me podrán decir que está con los tiempos y todo eso, y es genial, digamos, al menos yo estoy teletrabajando durante hace ya como 15 días y la experiencia es distinta, pero funciona finalmente. Pero el tema es que era una ley súper polémica que tenía poco piso político y que de un día para otro pasó a tener piso político porque se dieron cuenta que esta era una forma de que al menos algunos trabajadores pudieran salvar la situación y pudieran seguir prestando un servicio que en otras circunstancias no se hubiera podido prestar. La ley de teletrabajo, y no quiero detenerme demasiado porque el teletrabajo y la ley da para una charla completa, pero cambia el paradigma en dos cosas que me parece importante desde ya resaltar. En primer lugar, teletrabajo ha existido desde que el mundo es mundo, el problema es cómo lo regulo, digamos. O sea, hasta antes de la dictación de esta ley, efectivamente el teletrabajo estaba recogido en la legislación chilena en una frase dentro de un párrafo en el artículo 22 del Código del Trabajo, o sea, una cosa muy a la pasada, y lo único que decía era que voy a traducirlo, digamos, pues si había un trabajador que teletrabajaba, valga la redundancia, bueno, ese trabajador estaba exceptuado de la jornada de trabajo porque se entendía que el empleador no podía llevar un control de cuánto trabaja, entonces, ¿qué sentido tenía
ponerlo o regirlo por una jornada de trabajo determinada. Y la ley lo que hace es cambiar el paradigma en dos cosas. Uno, por regla general, los trabajadores que teletrabajen ahora se entienden afectos a una jornada y es el empleador el que tiene que buscar la forma de registrar esa jornada. Puede haber excepciones, pero la regla general se invierte. Y lo otro es que el empleador ahora está a cargo, antes no ocurría así porque no estaba regulado, el empleador ahora está a cargo de poner a disposición de los trabajadores todos los elementos para que puedan teletrabajar. ¿Y qué es lo que vamos a entender por todos los elementos? No lo sabemos porque la ley no lo dice, pero al menos uno debiera pensar así a priori, un computador, una conexión a internet y eventualmente hasta una silla ergonométrica, digamos, porque hasta ahí puede llegar digamos, el nivel de exigencia. La tercera cosa que les quiero transmitir sobre el teletrabajo para poder avanzar, porque si no nos vamos a quedar pegados, es que la ley dijo, mire, si usted estaba teletrabajando a la fecha de entrada en vigencia de la ley, que fue ayer, si su empresa estaba teletrabajando, entonces tranquilo porque no le voy a pedir que aplique la ley de un día para otro, sino que tiene 3 meses para ponerse al día. Entonces está en abril completo, mayo completo y junio completo, aquellas empresas que incluso nunca habían teletrabajado, pero que con ocasión del coronavirus empezaron a teletrabajar total o parcialmente a partir de más o menos mediados de marzo, si la ley los pilló teletrabajando, entonces tienen 3 meses para ponerse al día y por lo tanto no hay en ese caso una obligación hoy de tener todos estos implementos, de que, en fin, de que hay un registro de las horas de trabajo y todo eso, porque la verdad que se hace muy difícil. ¿Qué fue la otra solución que planteó la Dirección del Trabajo? Dijo, señores, si usted está muy complicado, meta feriado colectivo. Feriado colectivo, cierra la empresa o cierra una sección de la empresa y mande a todos de vacaciones. Efectivamente, ¿qué es lo que logra eso? Asegura que los trabajadores, al menos por 15 días hábiles, que son 3 semanas en definitiva, van a recibir su sueldo. Ese era el temor, ¿sí? Ese era el nivel de temor que está. Uno tiene que analizar los dictámenes y la legislación también en base a cuál es el criterio que había detrás. El criterio que había detrás es, nos tememos que muchos trabajadores, a partir de la que empiecen las cuarentenas, y las cuarentenas debieran, según uno lee, debieran ir increciendo en cuanto al área que abarcan, en la medida que haya cuarentena va a haber cada vez más trabajadores que no pueden prestar servicio porque simplemente no pueden teletrabajar. ¿Y qué respuesta le damos como legislación? No tenemos mucha. Entonces, lo que dijo la Dirección del Trabajo es, bueno, si usted puede y quiere, porque naturalmente no es obligatorio, es una sugerencia de la Dirección del Trabajo, mande a todos los trabajadores a feriado colectivo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Los trabajadores pierden sus vacaciones, o sea, ya se acabó la salida a la playa en el verano que a lo mejor tenían en la cabeza, pero al menos salvan su remuneración de las próximas 3 semanas. Esa era un poquito la filosofía que había detrás de esto. Lo otro que dijo, bueno, usted no puede mandar a feriado colectivo, haga el esfuerzo, le sugerimos, de mandar a sus trabajadores de vacaciones individuales ahora. Obviamente, a diferencia del feriado colectivo, que es unilateral y que el empleador lo puede imponer a su solo criterio, el feriado individual es 1 a 1 y es de común acuerdo, pero se sugirió a ambas partes ser más flexible y buscar salidas como vacaciones. Ahora, ¿qué es lo que interesante de esto? Es que el dictamen de la Dirección del Trabajo habla de anticipar vacaciones, o sea, puede suceder que un trabajador, y es bien probable, digamos, se haya gastado, comillas, sus vacaciones ahora en el verano, y por lo tanto a esta altura devengue pocos días, y lo que sugiere la Dirección del Trabajo es, ¿sabe qué? Mándelo igual 15 días de vacaciones, y el trabajador queda con un crédito con usted, que después lo paga con trabajo, digamos, o sea, cuando vaya devengando días, usted va pagándose de estos días que le anticipó de vacaciones. Son sugerencias, no son obligatorias, pero son, en el fondo, dan cuenta un poquito de las medidas que la Dirección del Trabajo intuyó que podían dar, en la legislación que teníamos y que todavía tenemos, intuyó que podían servir para dar una respuesta a una situación totalmente, yo no sé si decir inesperada, pero al menos poco preparada, ¿ya? Después, ¿cuáles fueron las otras sugerencias? Fueron todas en materia de higiene y seguridad. Naturalmente, esto es una situación que, además de ser súper real, genera además algunos niveles de ansiedad y pánico colectivo. Entonces, el empleador, más bien la Dirección del Trabajo le sugirió al empleador tomar algunas medidas para evitar aglomeraciones, por ejemplo. ¿Ah? Y eso se podía producir en muchos lugares, sectores o momentos de la empresa, pero particularmente en dos. Aquellas empresas que tienen buses de acercamiento o buses de traslado de sus trabajadores se transformaron en un problema, porque eso es una solución que en circunstancias normales es muy buena para el empleador,
o sea, muy buena para el trabajador, pero en circunstancias como esta se transforma en un problema para el empleador porque perfectamente podía ocurrir, y ha ocurrido, que el trabajador diga, ¿sabe qué? Yo no voy a ir a trabajar, y no voy a ir a trabajar, y eso no lo libera a usted de pagarme el sueldo, no voy a ir a trabajar porque no me voy a subir un bus con 30 tipos más, a todos pegados, porque eso me va a contagiar a mí. Y como, y como yo como trabajador tengo un derecho que es relativamente reciente, tiene un par de años, para yo inhibirme de trabajar si yo veo que en mi lugar de trabajo o en una circunstancia laboral hay un peligro para mi vida o salud, entonces yo voy a hacer uso de ese derecho, 184 bis del Código del Trabajo, y en base a eso no voy a ir a trabajar, pero como usted es el que puso el bus, entonces usted me puso por lo tanto en peligro y usted me tiene que pagar la remuneración. Esa es la situación que ocurrió con los buses y que ocurrió también en los casinos de muchas empresas. Y no estoy hablando de repente de un casino donde hay 1000 personas, un casino donde pueden haber 8, 9, 10 personas, pero el lugar donde se almuerza, la gente dijo, no, compadre, ahí, en ese lugar, habemos un montón de gente que estamos todos pegados, me voy a contagiar, no voy a trabajar. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿es razonable el temor de contagiarse que puede tener una persona que va a convivir con sus compañeros de trabajo en un lugar muy estrecho y poco ventilado, como podría ser un bus o un casino? Yo creo que obviamente se analiza caso a caso, pero a priori no suena descabellado. Y lo que va a ocurrir es que esa gente se va a inhibir de trabajar, pero, eh, pero el empleador va a seguir obligado a pagar. Entonces, finalmente, las normas o las sugerencias de materia de higiene y seguridad tomaron bastante relevancia, porque ya no son solo sugerencias, son más que eso. De hecho, hoy día se está fiscalizando una cuestión que, si ustedes me preguntan a mí, no tiene mucho sustento legal, tendrá mucho sustento, si ustedes quieren, ante la situación que estamos viviendo, pero hoy día una de las cosas que está fiscalizando la Inspección del Trabajo es cuántos mayores de 60 años están trabajando en la empresa. Y te preguntas, ¿cuántos mayores de 60 años están trabajando en la empresa? Tú no tienes obligación, ni como trabajador, ni como empleador, por el solo hecho de ser mayor de 60 años, dejar de trabajar. No hay ninguna norma que así lo determine. Pero ustedes ya se pueden ir dando cuenta con este tipo de cosas que finalmente la legislación y la normativa legal laboral no tiene respuestas para todos los problemas y para todos los desafíos que reviste esto, digamos. Entonces, finalmente, y vuelvo al punto que lo decía, la sugerencia número 1, 2 y 3 de la Dirección del Trabajo es: si usted puede teletrabajar, por favor, casi como una paleteada, teletrabaje. ¿Ya? Y acá vamos al tema de la inasistencia, que es algo que ya he pasado o ya he abordado, pero que creo que puede ser un súper tema. Eh, Obviamente no estamos hablando de un lugar que esté cuarentenado o donde la empresa esté totalmente imposibilitada de funcionar, atendida a las medidas de autoridad que se han tomado en algunos lugares. Porque la respuesta a esa pregunta la vamos a ver en la legislación que se aprobó ahora y que es una respuesta bastante concreta. Estamos hablando de casos de empresas que pueden seguir funcionando, que reciben trabajadores todos los días y que un día o 2 días o 3 días o 4 días o desde el 18 de marzo pasado hay trabajadores que no están yendo. O sea, la pregunta finalmente se reduce a dos cosas. Uno, ¿puedo sancionar a ese trabajador porque no está yendo? Y en segundo lugar, ok, en cualquier caso, ¿puedo descontarle el día o los días que no está yendo? Y esa es las dos son tremendas preguntas, digamos, y aunque hay que analizarlas caso a caso y todo, que ustedes saben que los abogados nos encanta esquivar el bulto con el argumento del caso a caso, puede tratar de ser lo más específico posible. Cuando hay una inasistencia, lo primero es que lo que nos dijo la Dirección del Trabajo, que no es la que corta el queque en este tema, lo que corta el queque finalmente siempre van a ser los tribunales, siempre. Pero la Dirección del Trabajo da directrices y uno no las puede desoír. Lo que dijo la Dirección del Trabajo es que cualquier inasistencia, incluso voluntaria del trabajador, que esté relacionada directa o indirectamente con esta pandemia del coronavirus, es una asistencia justificada de la perspectiva de las sanciones que yo puedo aplicar. Es decir, en concreto, no puedo despedir al trabajador.
faltó 3 días, 4 días, lleva 8 días seguidos faltando su pega, pero es por el coronavirus, ya vamos a ver cuáles son los distintos casos. Entonces, lo que nos dice la Dirección del Trabajo, que insisto, no es la que corta el queque, pero no es una opinión que uno pueda tirar al tarro a la basura, es que ese trabajador no puede ser sancionado. Ahora, ¿significa eso que tengo que pagar el día? No necesariamente. Entonces, la primera pregunta, para efectos de pagar o no pagar el día, la primera pregunta que nos vamos a tener que hacer es si esta inasistencia está amparada o no en una licencia médica, de cualquier naturaleza, de enfermedad común o de enfermedad profesional. Si está amparada en una licencia médica, la respuesta es re fácil. Lo paga el sistema de seguridad social, lo pagará si es una enfermedad común, FONASA o LISAPRE que corresponda, digamos, y si es una enfermedad profesional o un accidente del trabajo, lo pagará la mutual correspondiente. Ahora, eso también admite algún matiz. Al principio, la Superintendencia de Seguridad Social dijo, oiga, el coronavirus puede, no necesariamente, pero puede ser una enfermedad profesional, porque si el trabajador se contagió en el trabajo, entonces es una enfermedad profesional. Y después reculó un poco y dijo, mire, no, pero como entramos a la fase 4 y la fase 4 de la pandemia implica que es imposible tener una trazabilidad exacta de dónde viene la enfermedad, entonces, bueno, ya no puede ser enfermedad profesional, tendría que ser en ese caso una enfermedad común. Eso es una discusión que tiene, obviamente, incidencia, por ejemplo, en la cotización adicional que del empleador, digamos, cuántos días de licencia tiene por enfermedad profesional, incidiría eventualmente en la cotización adicional, pero en general lo que nos ha tocado ver a los abogados es que las licencias médicas que se están otorgando por coronavirus son, yo diría, para no latear, digamos, y quedarnos en casos excepcionales, son por enfermedad común, ¿ya? Ahora, si no hay licencia médica, y el trabajador no vino a trabajar por decisión mía del empleador, y se sorprenderían que eso sí ocurre bastante seguido, porque, por ejemplo, hay muchas empresas que dijeron, ¿saben qué más en estas circunstancias? Chao, no podemos seguir funcionando, cierro la empresa, o cierro tal sección de la empresa, o cierro tal sucursal de la empresa. Bueno, si es una decisión que viene del empleador, el empleador tiene que pagar el día de inasistencia. Tiene que pagar la remuneración sin descontar nada, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando es una decisión del trabajador? Que es lo que nosotros hemos visto como más común, digamos. En principio, el empleador está autorizado a descontar el día, con 2 excepciones. Esto es latero, porque la gente le gustan las respuestas como fijas y pétreas, y en este caso siempre hay como excepciones y contraexcepciones. Bueno, acá hay 2 excepciones. Uno, si la razón de inasistencia es un incumplimiento del empleador. El más común que estamos viendo y que hemos detectado hasta ahora son mujeres que llaman al empleador y le dicen, ¿sabes? Yo no voy a ir a trabajar porque la sala cuna de mi hijo dejó de funcionar y yo no tengo quien cuide a mi hijo. Eso es un caso real que nosotros hemos detectado como repetido, y es interesante porque un empleador me podría decir, oiga, pero ¿qué culpa tengo yo? Yo cumplo, señores, yo pago la sala cuna, ¿qué más voy a hacer, digamos? ¿Qué culpa tengo yo que la sala cuna cierre o no cierre? Y es un argumento razonable, pero lo que ha entendido la autoridad laboral es que, mire, usted como empleador lo que está obligado es a dar una solución. Esa solución tiene que involucrar que haya alguien que se haga cargo de ese menor de 2 años. Si no hay nadie que se haga cargo de ese menor de 2 años, aunque no sea culpa suya, entonces usted está en un incumplimiento que no es sancionable, no te van a pasar una multa por esto, sería un descriterio total y absoluto, pero es un incumplimiento que sí tiene la envergadura suficiente como para autorizar a la trabajadora en cuestión a no presentarse a trabajar, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una excepción. ¿Y cuál es la otra excepción? La que conversábamos hace un rato. Cuando es el trabajador el que decide no ir a trabajar, pero lo decide en base a que considera razonablemente, obviamente esto tiene que ser razonable, si no es fundado razonable, naturalmente el empleador podría descontar el día, el trabajador reclamar y después serán los tribunales los que zanjen el tema, digamos, pero finalmente si el trabajador considera razonablemente que ir a trabajar expone su salud, entonces el empleador no estaría autorizado a descontar ese día. Obviamente esto abre un montón de controversias, como decíamos hace un minuto,
porque los empleadores en general consideran que las condiciones de trabajo de sus trabajadores son excelentes, y si no son excelentes, por lo menos son suficientes como para que el trabajador no tenga miedo por su vida o salud. Los trabajadores, en cambio, tienen una sensibilidad distinta, y esto naturalmente no me corresponde a mí hacer juicios valóricos, digamos, sino que simplemente exponer lo que uno ve a diario. Tienen una sensibilidad distinta, y esa sensibilidad distinta implica que ellos ven riesgos donde a lo mejor el empleador no lo ve. Ya decía que los buses de acercamiento, que los casinos son lugares de mucha discusión en esta materia, pero también los lugares de trabajo, cuál es el tamaño de la empresa, dónde me toca trabajar, si me toca a lo mejor compartir un espacio físico con otro compañero de trabajo, yo tengo razonable temor de que ese compañero de trabajo puede estar contagiado con el coronavirus. Todas esas cosas son el espacio que se está abriendo. Entonces, acá vuelvo a algo que les decía al principio. Yo les puedo dar directrices, les puedo dar opiniones, estoy tratando de ser lo más jugado posible en darles mi opinión, incluso en cuestiones que no están expresamente reguladas, pero al final del día, naturalmente, todas estas cosas, cuál es la razonabilidad o la falta de esta, es algo que tiene que resolver, que tiene que resolverse caso a caso. ¿Ah? Pero como digo, al menos les dejo esbozadas las reglas, y las reglas generales es que si el trabajador no viene por decisión propia sin estar amparado por una licencia médica, el día se podría descontar, salvo las excepciones que ya les marqué. Ahora me meto en un tema que, por lo que he visto, sorry, no he podido meterle mucha cabeza a las preguntas que he visto que se han ido haciendo ahí en el chat, ya pretendo abarcarla, entre otras cosas porque creo que algunas, las que he visto así como al pasar, algunas respuestas vienen ahora. A mí me han preguntado mucho por esta nueva ley que yo, porque tiene un nombre tan largo que la verdad que prefiero decirle la ley COVID, nomás porque si no se queda muy larga, que se llama la Ley de Acceso a Prestaciones de Seguro de Desempleo en Circunstancias Excepcionales por Emergencia COVID-19. Ustedes comprenderán que aprenderse ese nombre ya me resulta imposible. Pero finalmente hemos visto que esta cuestión ha levantado muchas dudas, y les tengo una mala noticia, que se la anticipé al principio de esta charla. No tengo respuesta clara para todas esas dudas, porque la ley está redactada en términos bien oscuros en algunos casos. ¿Ah? Y deja bastantes baches y preguntas por hacerse. Esas preguntas podrían quedar eventualmente respondidas en algún dictamen que podría salir en estos días. Fíjense que hoy día leía en el diario que ya hay congresistas que están hablando de presentar modificaciones a esta ley que todavía no se ha publicado. Ustedes comprenderán que ese es el tipo de situación en la que no espero que ustedes se compadezcan de nosotros los abogados, pero al menos sepan que estamos enfrentados a preguntas, muchas de las cuales no tenemos siempre una respuesta a la mano. Bueno, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley regula o trata de responder en parte la pregunta que formulaba al principio de esta conversación, que es cómo hacemos, o más bien voy a partir de más atrás, ante la realidad irrefutable de que las medidas que está tomando la autoridad, y que son hasta el momento crecientes en términos de área, de días y de exigencia relativas al coronavirus, esas medidas inevitablemente, y esto es parte del proceso o de la filosofía que inspira esta ley, esas medidas inevitablemente van a producir empobrecimiento. ¿Por qué van a producir empobrecimiento? Porque va a haber menos trabajo. Y cuando hablo de menos trabajo, hablo concretamente de que va a haber menos gente trabajando. Y que incluso aquellos que puedan trabajar van a trabajar en circunstancias más complejas, ejemplo, teletrabajo, o al menos en circunstancias de periodos de tiempo más cortos, digamos. O sea, a lo mejor antes, si yo tenía un comercio y ese comercio abría a las 9 de la mañana y cerraba a las 18 horas, por dar un ejemplo cualquiera, a lo mejor hasta altura de la vida, y a lo mejor incluso si ese comercio no queda como una cuarentenada, a esta altura de la vida no tiene ningún sentido que yo tenga abierto todas esas horas, porque la verdad es que esta es una ciudad fantasma y no hay nadie, y nadie entra a comprar. Y es una realidad que probablemente ustedes conozcan mucho mejor que yo, digamos, en cuanto a que no necesariamente tú tienes que ser o tener tu empresa en un lugar que esté cuarentenado o detrás de un cordón sanitario como para verte directamente afectado. Esta cuestión afecta
exponencialmente y afecta para todos lados. ¿Ah? Pretender que esta cuestión va a ir quedando cercada en base a las comunas que estén cuarentenadas o que estén con cordón sanitario, es una miopía enorme, y en ese sentido al menos el proyecto de ley y la ley que se aprobó hace un acto de realidad, digamos. Esto sí va a tener efectos exponenciales. No soy economista, pero todo lo que uno lee, y ustedes probablemente lo perciben, es que la cosa va a complejizarse mucho, no solamente en términos de relaciones laborales, sino que también en términos de resultados económicos de la empresa, y por lo tanto, lo que trata esta ley es de dar una respuesta que no es de largo alcance, que no pretende ser una respuesta definitiva, ni siquiera pretende, y en esto por lo menos, y insisto, el razonamiento de la ley me parece que es correcto, al menos de cuanto a diagnosticar el problema, y la ley también reconoce de antemano, y esto también creo que la autoridad ha sido súper transparente, reconoce de antemano que esta es una ley que no netea el problema y que no lo soluciona del todo. Lo que propone es una solución parche que puede servir para salir al paso, pero que no es muy proyectable en el tiempo, esa es la verdad. Y ustedes van a ir viendo que el resultado práctico, incluso para aquellas empresas y trabajadores que puedan acogerse a alguno de los casos que establece esta ley, el resultado práctico va a ser que los trabajadores al final del día, mes a mes, van a recibir menos plata que la que estaban acostumbrados a recibir. Y eso es una realidad que al menos está transparentada desde el día 1. Entonces, ¿cuál es el fundamento básico de esta ley? Es la existencia de actos de autoridad, ¿ya? Y esos actos de autoridad tienen nombres mucho más elegantes cuando se dictan, pero son mucho más claros los que nosotros conocemos coloquialmente. Estamos hablando de cuarentena, cordones sanitarios y otros tipos de medidas, tales como, por ejemplo, algunos alcaldes que, que cerraron comercio, digamos, incluso en comunas que no estaban cuarentenadas. ¿Ah? Entonces, esos actos de autoridad, y esto es parte del razonamiento, producen suspensiones totales o parciales de las relaciones laborales, y esas son las suspensiones de las que se intenta hacer cargo esta ley, digamos. Ahora, es importante que no perdamos de vista los actos de autoridad, porque finalmente el fundamento último, digamos, que es bien importante, es que esta ley rige en la medida que existan actos de autoridad. Si no hay actos de autoridad, si se terminan los actos de autoridad, y vuelvo a repetirlo hasta el cansancio, estamos hablando de cuarentena, de cordones sanitarios y otras medidas, entonces no hay ley. ¿Ya? Ese es el contexto, y por tanto no hay mucha flexibilidad, no hay mucha maniobra de pies para intentar proyectar esta ley, ni siquiera a futuras situaciones de emergencia o excepcionales. Yo no me aventuraría. ¿Ya? Y esta ley establece tres casos, tres casos base. ¿Ah? El primer caso base que establece es que, el acto de autoridad produzca una suspensión del contrato de trabajo. ¿Y qué significa eso? Que en concreto que yo no puedo funcionar, no puedo, que me encantaría funcionar, pero no puedo. ¿Por qué? Porque mi empresa está en una comuna que está cuarentenada. O el caso inverso, la empresa está funcionando, pero yo soy un trabajador que trabaja usemos como ejemplo, Santiago Centro, y que yo cuando vivo en Maipú, y Maipú no tiene hoy día cuarentena, no puedo ir a trabajar porque no puedo llegar a mi lugar de trabajo. Y tampoco puedo teletrabajar, y esto es bien importante. Esta situación de suspensión de contrato no aplica para aquellos trabajadores que pueden seguir prestando su servicio aun cuando no los presten en la forma y la intensidad en que lo prestaban hasta antes de esta emergencia. Y acá surge un tema que es bien importante e interesante. Finalmente, el que tiene la manija respecto a si puede o no puede teletrabajar un trabajador, porque está lleno de áreas grises, eh, es el empleador. Es decir, en una circunstancia discutible respecto a si se aplicaría o no se aplicaría el teletrabajo, finalmente el que tiene la manija, esto es mi opinión, pero
es una opinión basada en lo que he leído y visto durante todo este tiempo, el que tiene la manija es el empleador, y el empleador si le dice a un trabajador, usted, señor, señora, va a seguir prestando su trabajo, va a seguir prestando su servicio de su casa, no se preocupe. ¿Tiene un computador? Sí, perfecto, conéctese y seguimos, y ya nos entendemos por mail, por Zoom, por lo que sea, digamos, da igual. Eh, ese trabajador entonces sigue prestando servicio, entonces sigue recibiendo remuneración, entonces no le cambió la vida, al menos no le cambió la vida en este aspecto, digamos, o sea, le cambió en muchos otros, pero no en este. Esta suspensión de los contratos de trabajo está pensada para aquellos trabajadores que no pueden teletrabajar, que no pueden seguir prestando servicio. Y insisto con el tema, al final, en alguna medida, la decisión de si el trabajador puede o no puede seguir prestando servicios, es decir, si se acoge o no se acoge a este caso de la ley, está en manos del empleador, que es el que finalmente corta el quique. Ahora bien, un trabajador, esto también es una pregunta que me han hecho, un trabajador que antes trabajaba de 9 a 6 de la tarde, y que ahora yo lo tengo teletrabajando, pero la verdad que trabaja 1, 2, 3 horitas al día porque no tiene más pega, porque no tengo más pega que mandarle vía teletrabajo, a ese trabajador tengo que pagarle su remuneración completa. No puedo pagarle la parte proporcional, mire, yo te voy a calcular tu remuneración en base a 3 horas diarias, no. Si yo lo mandé a teletrabajar, aunque esté trabajando mucho menos, le tengo que pagar la remuneración completa. Es todo o nada, al menos desde la perspectiva de esta suspensión del contrato de trabajo. Y voy a hacer un breve paréntesis. Una de las preguntas que me hacen, y olvidémonos de esta ley, una de las preguntas que me hacen bastante durante esta semana es, ok, ¿puedo yo llegar a acuerdos con mi empleador, con mis trabajadores, en virtud de los cuales olvídense de los autos de autoridad? Yo tengo mi empresa en un lugar que no tiene nada que ver con la autos de autoridad, pero que yo me estoy viendo afectado por esta situación y yo quiero llegar con mis trabajadores a un acuerdo que implique, por ejemplo, que cerramos la empresa y que se suspende el contrato de trabajo, que cerramos la empresa, que se suspende el contrato de trabajo, pero que le sigo pagando un porcentaje de su remuneración antigua, que cerramos la empresa o que no cerramos la empresa, pero que vamos a trabajar mediodía. Todos esos acuerdos son legalmente posibles, no son legalmente posibles a propósito de esta ley, son legalmente posibles desde que el mundo es mundo. Hay siempre un mito dando vuelta que dice, no, yo no puedo, no se puede bajar la remuneración de los trabajadores, es imposible. Eso es falso. Se puede. Ahora bien, requiere voluntad de ambas partes, voluntad que por lo demás tiene que expresarse en un instrumento escrito que tomaría forma de un anexo de contrato de trabajo. Todos esos obstáculos son verdaderos, pero al final del día, ante la pregunta de verdadero o falso, ¿puedo o no puedo? Puede. ¿Ya? Y no tiene nada que, y no es que pueda en virtud de esta ley. Los permisos sin goce de remuneraciones o con goces parciales de remuneraciones existen desde hace mucho tiempo. No quiero ser autorreferente, pero me ha tocado a mí participar en diversos, no solamente fiscalizaciones, donde se ha puesto este tema arriba de la mesa, sino que también en juicios laborales, y en todos los casos los tribunales, la inspección del trabajo reconocen que es un acuerdo válido entre las partes. Entonces, me desvié un segundo, pero me temía que esto era una de las cosas que ustedes podían tener en su cabeza y no quería dejarla pasar. Pero bueno, volvemos al primer caso que regula la ley. Recordemos que se trataba del caso donde se suspende la relación laboral porque simplemente no es posible de seguir funcionando en base a una medida de autoridad. Y lo que dice la ley en términos prácticos es que esa remuneración que el trabajador no va a percibir porque tiene suspendido de pleno derecho su contrato de trabajo, de pleno derecho significa que no necesita un acuerdo. Esta cuestión se suspende, para ponerlo en términos más coloquiales, automáticamente. Ese trabajador que tiene suspendido de pleno derecho el contrato de trabajo, ese trabajador va a recibir una remuneración. ¿De dónde va a salir esa remuneración? De su seguro de desempleo. ¿Va a ser igual a la remuneración que percibía antes? No, va a ser igual a un 70% aproximadamente, y además con otros topes de la remuneración que percibía antes. ¿Todos los trabajadores pueden acceder a este beneficio? No, señor, no todos los trabajadores. Tienen que ser trabajadores que estén cotizando. Ahí pueden ver ustedes la lámina que registra al menos 3 cotizaciones continuas con el mismo empleador en los últimos 3 meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad, o bien que registre al mínimo 6 cotizaciones mensuales continuas y discontinuas durante los últimos 12 meses. O sea, un caso concreto, un trabajador
que no está, que su primera pega y que lleva un mes, ese trabajador no tiene acceso a este beneficio. ¿Ya? Eh, Tampoco tienen acceso a este beneficio el trabajador que al momento de dictarse de acto de autoridad hubiera llegado a un acuerdo distinto, por ejemplo, un pacto de continuidad laboral, por ejemplo, lo que hablábamos a lo mejor de suspensión del contrato de trabajo, pero con un porcentaje de remuneraciones, o, en fin, otro tipo de acuerdo. El trabajador que al momento de dictarse de acto de declaración de autoridad perciba subsidio por incapacidad laboral tampoco está afecto a este caso. ¿Cuáles son las obligaciones que se suspenden? Se suspenden las dos principales obligaciones, y con ellas todas las que derivan de estas, las dos principales obligaciones de una relación laboral. ¿Cuáles son las dos principales obligaciones de una remuneración, de una obligación laboral? La del empleador, en primer lugar, de pagar la remuneración, y la del trabajador, prestar su servicio. No se olviden lo que hablábamos al principio de esta conversación. Al final del día, la relación laboral es un intercambio de plata por tiempo, y eso es finalmente la obligación principal de cada una de las partes. En un caso poner tiempo y en el otro caso poner plata. ¿Cuál es el matiz? Que el trabajador, el empleador sigue obligado a pagar las cotizaciones previsionales del trabajador, que se calcula sobre un 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo de la prestación, salvo aquellas de la ley de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, que esa se paga calculada sobre el 100% de la remuneración del trabajador. Esto, le adelanto, es uno de los temas que parece bien insólito, digamos, la discusión en el Congreso terminó anteayer. Bueno, ya hay voces que están diciendo, chuta, nos condoríamos, en realidad las cotizaciones deberían pagarse sobre el 100%, porque vamos a rebajarla al 50%. Bueno, eso es una de las cosas que ya incluso se están previendo. Esta lámina, la verdad que es un poquito específica de los procedimientos para acceder a la prestación, pero me interesaba dejarla, y tuvimos una discusión en mi equipo hoy día, esta mañana, de si dejarla o no dejarla, pero creo que es bueno que ustedes la tengan al menos a la vista, porque aunque estamos medio estrechos de tiempo, por lo menos vean que acá cómo es la mecánica, digamos, porque muchas de las cosas que la gente se pregunta, bueno, ya, pero ¿cómo implemento esto? Bueno, se presta una declaración jurada simple que la hace el empleador en principio, pero si el empleador no la hace, también la ley permite que la haga el trabajador. Esta declaración se hace ante el FC. ¿Ya? El segundo caso que regula la ley es suscripción de pactos de suspensión voluntarias. Hablaba hace un rato de que desde que la legislación laboral, desde muy antiguo, digamos, la legislación laboral chilena permite llegar a acuerdo con los trabajadores en términos de suspender la relación laboral. Esta ley no es que en base a esta ley ahora se pueda, como decía, en base siempre se ha podido. La diferencia que hay es que cuando se haga en determinadas circunstancias, que ya vamos a ver, cuando se haga, el trabajador tiene derecho a compensar esta remuneración que deja de percibir con el sistema de fondos de cesantía, con el sistema de seguro de desempleo. ¿Ya? Naturalmente, la ley, fíjense acá, esta es una de las cosas que a mí me llama la atención de la redacción de la ley, y por eso yo, perdone si soné un poquito molesto al principio con esto, pero es que verdad no tiene mucho sentido hacer leyes para dejar dudas, digamos. Yo entendería que el propósito de la actividad legislativa es que alguien lea la ley y le queda clarísimo cuál es el caso donde aplica, cuál es el caso donde no aplica, cuáles son las excepciones, cuáles son las contraexcepciones, da lo mismo. Pero fíjense ustedes lo que dice la ley, y esto está puesto textual de la norma, dice, los empleadores cuya actividad se vea afectada total o parcialmente, ¿en qué medida? ¿Afectada por qué? Eh, Ahí surgen miles de preguntas y francamente yo tengo una interpretación, pero la ley no la da, digamos. Entonces yo tengo que decir, bueno, como esto es una ley que regula los actos de autoridad, entonces estamos frente, y además, fíjense, esto es un acuerdo que solo se puede firmar antes o después del acto de autoridad. Esta suscripción de pacto voluntario no rige para cuando el acto de autoridad no me permite trabajar, porque ahí me remito al caso 1 del que hablábamos. Entonces, ¿cuándo es cuando aplica esta ley? La verdad es que deja muchas dudas. Yo entendería que son pactos que tú tienes cuando no está regido el día por una cuarentena, va a ponerlo súper en concreto, pero tú llegas a la conclusión de que este negocio, por diversas razones relacionadas con el acto de autoridad, con un acto de autoridad que puede ser de una comuna al lado, se te complejiza mucho, ya sea la ejecución material del trabajo o la viabilidad de la empresa. Bueno, tú puedes llegar a este tipo de acuerdos. Este tipo de acuerdos podría dar lugar a que el trabajador perciba un subsidio desde su fondo de cesantía, en primer lugar, y en segundo lugar desde el pilar solidario del fondo de cesantía.
Entonces, ¿cuáles son los efectos? Suspenden el contrato de trabajo, suspenden la obligación de prestar servicio del trabajador, lo mismo que ocurría antes, suspensión de pagar la obligación de remuneración, se siguen pagando las cotizaciones previsionales correspondientes, salvo las de la ley de accidente de accidente del trabajo. Ahora son las únicas que se siguen pagando, las otras o sea, se mantienen pagando salvo las de la ley del accidente del trabajo, que se calcula un 50%, solo se puede poner término de la relación laboral en virtud de la causal de necesidades de la empresa de desahucio escrito del empleador. Acá surge otra pregunta, bueno, ¿y qué pasa si se trata de un trabajador que está contratado a plazo fijo? La respuesta no está en la ley. Yo me animo a decir que uno no puede firmar este tipo de acuerdo con trabajadores que estén a plazo fijo o por obra o faena, porque ellos tienen normas de determinación que son distintas a las que permite estos pactos de suspensión. Y como decía, la gran gracia de esta norma, digamos, es que permite a los trabajadores, fondo, compensar en parte la plata que van a dejar de recibir por concepto de remuneraciones con su fondo en el segundo de sentido. Respecto a la implementación práctica, hay que hacer una declaración jurada simple. Me llamaron esta mañana y me dijeron, bueno, ¿quién hace esa declaración jurada? No está claro, me imagino que AFC va a publicar en su página web un modelo de declaración jurada para que no haya dudas sobre este tema. Naturalmente no lo he visto que lo haya hecho hasta ahora. Y el tercer caso que regula la ley son la suscripción de pactos de reducido temporal o temporal de jornada de trabajo, es decir, donde yo acuerdo con el trabajador que vamos a seguir trabajando, pero que ese trabajo lo vamos a hacer reduciendo la jornada de trabajo y reduciendo, por lo tanto, proporcionalmente hasta en un 50% la jornada y la remuneración. En el fondo, lo que hace la norma es suplir en parte esa porción de la remuneración que el trabajador no va a percibir porque se le redujo la jornada de trabajo y consecuencialmente se le redujo también su remuneración. Esa es la gracia. Ahora, ustedes me dirán, pero esto parece súper interesante, yo podría pactarlo con mis trabajadores. Bueno, es que no es para cualquier empresa. Ustedes ahí ven las situaciones que se tiene que encontrar el empleador para que, no para poder suscribir este tipo de acuerdos, para poder, en definitiva, que los trabajadores accedan al beneficio que establece esta ley. Tú puedes, cualquier empresa, permítanme ser majadero y reiterativo, cualquier empresa podría pactar, incluso si no están en estos casos que están viendo ustedes en la lámina, podría pactar una rebaja en la jornada y una consecuencial rebaja en la remuneración. La gracia es que esa empresa que no esté en estos casos, o la desgracia en este caso, sería que esa empresa, el trabajador más bien de esa empresa, no puede acceder al beneficio a que se refiere esta ley. ¿Cuáles son esos casos? Son 4, ustedes lo están viendo, pero en primer lugar, o los 3 primeros, se refieren a situaciones de la empresa donde la empresa esté en una situación bastante precaria desde la perspectiva económica, o sea, ya sea que esté en, como antes se denominaba, quiebra y lo que hoy día se llama reorganización, ya sea que se encuentre en una asesoría económica de insolvencia o que tenga una baja sostenida y relevante de su facturación mensual superior al 20%, comparando meses del año pasado con estos meses, digamos, y tiene que ser los mismos meses, ¿ya? El mismo periodo, y tiene que ser además un periodo sostenido, no basta comparar, por ejemplo, marzo con marzo, que es un periodo de 3 meses, ¿ya? En esos casos, la empresa y los trabajadores van a poder acogerse a esta norma. La cuarta excepción es bien específica, es cuando se trate de empresas que sean de servicios esenciales y por lo tanto estén exceptuadas del acto de declaración de autoridad, es decir, incluso en una comuna con cuarentena, para ponerlo en términos súper concretos, incluso en una comuna de cuarentena puedan seguir funcionando. Bueno, en esos casos también se permite este tipo de pacto. Como decía, el pacto puede ser hasta el 50% de la jornada y por ende hasta el 50% del salario. Hay algunos requisitos, voy a pasar rápidamente para no quedar corto de tiempo, hay algunos requisitos respecto de las cotizaciones de los trabajadores, tal como ocurría en los otros casos, y en definitiva el beneficio de la ley consiste en que los trabajadores accedan a una porción, digamos, de lo que están perdiendo vía fondo de cesantía. El pacto tiene que tener una duración mínima y máxima, mínima de un mes, máxima de 5 meses, por regla general, o 3 meses para los trabajadores contratados a plazo fijo. Y obviamente
el empleador queda obligado a pagar la remuneración, pero solamente en forma proporcional a la jornada que efectivamente se está prestando. Si habían bonos, aguinaldo y otro tipo de beneficio esporádico, el empleador tiene que pagarlo no proporcionalmente, sino que en su monto íntegro. Y ahí tienen ustedes lo que decía, este complemento o este subsidio no es del 100%, sino que es del 50%, del 50% de lo que el trabajador está resignando en definitiva, digamos, y además tiene un límite máximo de 225.000 pesos por cada trabajador, eso es un límite mensual. Otras disposiciones de la ley, una cuestión muy importante, y acá vuelvo a la filosofía de la norma. La norma tenía dos temores, digamos. Uno era lo que ya les comenté largamente sobre que acá va a haber gente que va a dejar de recibir remuneraciones por distintas razones, pero va a dejar de percibir remuneraciones o al menos va a recibir menos remuneraciones de las que solía recibir. Y lo otro es que había mucho temor relativo a que empezara acá una escalada de despidos por caso fortuito o fuerza mayor. Lo que hace esta ley es poner un candado y dice por el plazo de 6 meses, o incluso puede ser más largo si es que el estado de emergencia o el estado de catástrofe se prolonga más allá de 6 meses, por el plazo de 6 meses usted no puede, por ley, invocar una de las causales legales de despido que existe desde hace muchos años, que es el caso fortuito o fuerza mayor, al menos en base a argumentos relacionados al coronavirus. ¿Ya? Entonces lo que están ahí haciendo es poner un candado y lo que están diciendo, el mensaje que están diciendo y que está detrás de todo esto es, señor empleador, si usted quiere despedir trabajadores, y sabemos que eso es algo que va a ocurrir y que está ocurriendo, hoy día en el Mercurio salía una estadística en el Cuerpo B bien interesante, decía el 76% de las empresas creen que van a reducir su dotación. Bueno, si usted está pensando despedir trabajadores, entonces piense más bien en la causal de necesidades de la empresa y pague indemnizaciones porque no puede despedir por caso fortuito o fuerza mayor en base a motivos relacionados con la pandemia. Dicho sea de paso, el caso fortuito o fuerza mayor, la verdad es que ha sido una causal bien cuestionada en tribunales y la verdad que incluso en casos bastante obvios o evidentes de fuerza mayor, los tribunales han considerado despido injustificado, así que no es un camino que uno pueda recomendar a cualquier caso, digamos, tiene que ser súper caso a caso, y ahora está con candado, ya lo dijimos. Eh, las otras son algunas normas especiales en responsabilidad de delitos penales, personas jurídicas, digamos, por simulación, por en el fondo, por tratar, en buen chileno, por tratar de aprovecharse de esta ley. Las disposiciones sobre suspensión del contrato rigen por un plazo de 6 meses, que es lo que está estimando la autoridad que es el máximo que va a durar más o menos esta situación, máximo. Las disposiciones de reducción de jornada pueden regir hasta, como decía, por 10 meses. Y lo otro que permite es que se pueda alterar la naturaleza de la función del trabajador. Esto está pensado para empresas que se tienen que adaptar principalmente para teletrabajo u otras necesidades que puedan surgir a propósito de esta situación de emergencia. Perdonen que me imagino que algunos de los temas que pasamos les representan a ustedes muchas dudas, pero he tratado de ser en esta hora lo más conciso y abarcar la mayor cantidad de temas posible. Estaba viendo las preguntas que ustedes estaban haciendo. Yo intuyo que muchas de ellas quedaron respondidas desde ya. Mariana lo sabe, yo tengo la mejor disponibilidad para que tengamos de repente alguna segunda charla con temas, a lo mejor profundizando en alguno de estos temas que están, pero me quiero mantener y ser muy estricto con el tiempo que me pidieron que me extendiera, que es esta hora y que justo se está cumpliendo porque son las 1 de la tarde. Qué exactitud, Sergio, muchas gracias. De verdad, súper útil. Y no sé si de repente si hay algunas preguntas por acá que tú veas que están adicionales a las Sí, cosas ¿verdad? comentantes. O sea, nosotros tenemos el tiempo, pero somos flexibles también y si hay interés también No, y encantado. disponibilidad del resto, Yo feliz estoy aquí y poder para esto. resolverla en el fondo. Así que sé que es importante mantenerlo, pero también es el tema interesante para los que están conectados. Así que si quieres vamos viendo desde el inicio del chat y si es que hay Sí, alguna que no está abarcada dentro de los que comentaste eh, o quieres aclarar un poquito más, feliz en el fondo. Sí, pues obviamente. eh, Alejandra pregunta, con respecto a reducción de jornada y complementar el seguro de cesantía, ¿es una opción para todos o solo para quienes no pueden teletrabajar? Por de pronto, no es para quienes puedan teletrabajar. Y no es para quienes puedan teletrabajar porque el propósito de la legislación es que aquellos que puedan teletrabajar sigan rigiéndose por su contrato de trabajo tal y cual
entiendo que hay que hacer algunas adaptaciones, pero tal y cual se han regido siempre, al menos en términos de remuneración. ¿Ah? Después, Sandra pregunta si la persona queda en un crédito de vacaciones y posteriormente despedida, ¿se puede descontar de finiquito los días que se tomó de más? Correcto, es así. Lo que se permite, digamos, se ha interpretado que se puede permitir, digamos, en casos como este, descontar, comillas, los días que uno anticipó y que finalmente no fueron resarcidos, la palabra no es exacta, pero creo que es clara, por el trabajador a lo largo de su trabajo. Después, Patricia pregunta, ¿se puede cortar la relación laboral de esta situación de personas con fuero? No. No, no fueron, no están tocados, siguen corriendo, no se ven alterados, no hay nada en la legislación y en los dictámenes que haya cambiado en materia de fuero. Así que es buena pregunta y los fueros deben seguir respetándose como hasta ahora. Ahora, el fuero, y voy a profundizar en esto porque me parece importante, el fuero es una prohibición de despedir sin autorización del juez. Eso es lo que es el fuero. No es una inamovilidad absoluta, ni tampoco es una imposibilidad total y absoluta de tener pactos paralelos con el trabajador relativo a cosas que no tengan o que no digan relación con la terminación de su contrato. El fuero permite igualmente que yo alcance acuerdos con el trabajador que puedan involucrar incluso una disminución de sus remuneraciones. Yo personalmente, habrá abogados que son un poco más estrictos con esto, yo en esto lo digo con bastante propiedad, yo soy de la idea de que este tipo de acuerdos son posibles. El fuero, la única limitación que establece es una prohibición de despido en base al criterio único del empleador. Tiene que haber un despido por los causales que establece la norma y en segundo lugar con autorización previa del juez. Esas son las normas del fuero, ni más ni menos que eso. Y no se ve alterado por nada de lo que hayamos conversado a lo largo de esta presentación. Después Rodrigo dice, hola, voy a hacer una suspensión esporádica. En nuestro caso existen trabajadores que instalan productos en terreno y los días sin instalación pueden trabajar en fábrica. Las instalaciones se pueden continuar realizando, son variables en duración y de día y de cantidad. A ver, poder se puede. La respuesta a tu pregunta, si fuera un blanco o negro, te tendría que decir que sí, pero que por otro lado esas suspensiones no se van a ver afectas a la nueva legislación, van a ser parte simplemente de los acuerdos que alcance el trabajador con el empleador. O sea, yo puedo decir, mira, ¿sabéis qué? Suspendamos por la próxima semana porque no tengo nada, no tengo pega, sorry muchachos, no tengo nada para poder encargarle. Y después, como la subsiguiente tengo, la suspensión la hacemos solo por una semana, se puede. No va a quedar afectado en todo caso al beneficio de la ley. Después dicen, hola, si utilizo mi seguro de desempleo por la reducción de la jornada, ¿qué pasa después? ¿Quedo sin trabajo y ya no tengo fondo? Correcto. O sea, esto es la incómoda verdad de esta legislación. La incómoda verdad de esta legislación es que yo me estoy comiendo mi fondo de desempleo. Y esa plata va a salir primero de mi propia plata. Por eso yo decía al principio, al final la solución que encontró la autoridad, uno podrá tener una opinión social o política, pero al final la solución que encontró la autoridad es que estas horas no las va a pagar el empleador, no las va a pagar el sistema de seguridad social, las va a pagar el propio trabajador y las va a pagar derechamente de su propio fondo. También puede recurrir al pilar solidario, pero primero y antes que nada la va a pagar con su propia plata y esa plata que tiene guardada en fondo de garantía y esa plata se gasta y por lo tanto yo puedo llevarlo a cero. Después, Alejandra pregunta, ¿qué ítems se rebajan si quiero reducir la jornada? Ejemplo, sueldo base, colación, movilización. A ver, la colación y la movilización no son remuneraciones. Y acá es buena la pregunta porque me han preguntado bastante, incluso no solamente cuando se trata de rebaja jornada, sino que también cuando se trata de teletrabajo. ¿Puedo o no puedo dejar de pagar la movilización y la colación cuando se trata de un trabajador que está teletrabajando o que no está prestando servicios porque suspendió la relación laboral, ya sea que se suspendió voluntariamente o se suspendió de pleno derecho? Cuando es suspensión de la relación laboral, suspensión voluntaria o de pleno derecho, yo no tengo duda de que uno puede dejar de pagar las asignaciones de movilización y colación. Cuando no es suspensión, y por ejemplo en el caso del teletrabajo, lo primero que nos dijo el dictamen es usted tiene que estar a lo que esté pactado en el contrato. ¿Y por qué tiene que estar a lo que esté pactado en el contrato? Porque hay veces que uno pacta la asignación de colación y movilización como un monto a todo evento. Uno dice, yo le voy a pagar, voy a inventar la cifra, 70.000 pesos por movilización mensual. Ese monto es a todo evento, yo entendería que entonces la obligación subsiste, en la medida que no esté suspendida la relación laboral, insisto. Si en cambio
eh, es un monto que diga, por ejemplo, por cada día efectivamente trabajado, que es un lenguaje también bastante típico en los contratos de trabajo, ahí la cuestión se abre bastante y yo diría que en base a lo que ha dicho la Dirección del Trabajo, no es solo una opinión mía por suerte, sino que estoy en esto amparado por la Dirección, un dictamen reciente, yo diría que en ese caso la movilización no tiene que pagarse porque la movilización tiene por propósito resarcir al trabajador de un gasto en el que incurrió. Y por lo tanto, si no incurrió en ese gasto, evidentemente no corresponde ese resarcimiento. La colación es más discutible porque cuando se trata de teletrabajo, insisto con el ejemplo porque me parece gráfico, eh, el trabajador sigue comiendo, digamos, entonces, y come en el marco de la relación laboral. Entonces, ahí me parece que el tema da para más discusión, es más interpretable. eh, Insisto, siempre que en la medida que el acuerdo que tienen las partes haya dado espacio para poder hacer interpretaciones. Si el espacio, si la redacción del contrato ya todo evento, sonamos y hasta ahí llegamos. Después Julio pregunta, los trabajadores que por condición de riesgo generados en el lugar de trabajo, por ejemplo mayores de 60, ¿cómo se acogen a la ley si el resto de la empresa sigue trabajando? La verdad que acá no hay una respuesta de la norma, salvo estos pactos de suspensión, pero que no pueden regir durante los estados de excepción. Entonces, es un pacto, es una situación bastante excepcional. Yo he visto de todo, he visto empresas que han mandado para la casa a la gente mayor de 60 años y le ha dicho, sabe que usted no se preocupe, yo le estoy pagando su remuneración. Otras empresas que han dicho, no señor, acá, bueno, la ley es la ley y usted no hay nada que le impida venir a trabajar, tiene que venir a trabajar y si usted se siente amenazado, bueno, usted tomará su decisión y no vendrá, digamos, y ya veremos si su decisión es razonable o no. También he visto soluciones naturalmente ligadas a teletrabajo. Hay empresas que me han dicho, mira, mi fuerza laboral gruesa es de mayores de 60 años. Entonces, si yo libero a los mayores de 60 años, estoy liberando a toda la empresa y me quedo en un problema, me quedo sin producción. Eh, lo que voy a dar como respuesta, porque obviamente los casos hay que analizarlos cada uno en su mérito, lo que voy a dar como respuesta es que efectivamente, más allá de estas disquisiciones, no hay norma que libere a los trabajadores mayores de 60 años de trabajar, más allá de que parte de las fiscalizaciones que está haciendo la inspección del trabajo, las inspecciones del trabajo dicen relación con esto, pero no hay norma. ¿Qué ítems se rebajan si quiero reducir la jornada? Ejemplo, sueldo base, creo que eso es la ley, perdona. ¿Cuál es la diferencia de los trabajadores si suspenden sus funciones por una medida de autoridad o por un acuerdo entre las partes? ¿Pueden acogerse a esta suspensión las empresas que trabajan con el MOP? A ver, las medidas de autoridad que suspenden de pleno derecho la relación laboral son aquellas que hacen o imposibilitan la relación laboral. ¿Ya? No la hacen más gravosa, no estoy perdiendo a mis clientes, no, la imposibilitan. Esa es la suspensión de pleno derecho. Yo en esto sería súper restrictivo en la interpretación, porque cualquier interpretación de una suspensión de pleno derecho que no sea restrictiva me parece que está incurriendo en un riesgo muy relevante. Ahora, las que imposibilitan la relación son en concreto aquellas cuando se trata de empresas que no son esenciales y que no pueden trabajar porque quedan en un lugar al que está cuarentenado. Eso en buen chileno yo te diría que esa es la regla general. En esos casos aplica la suspensión de pleno derecho. Cuando no aplica la suspensión de pleno derecho, entonces entramos al mundo de lo convencional. No hay una suspensióncita de pleno derecho, no hay casos, no hay casos medios, digamos, en esto. Es todo o nada. Y cuando es nada, no hay suspensión, entonces entramos al mundo de los pactos que puede alcanzar el trabajador con el empleado, que tienen que ser pactos individuales, que no son, ojo, escucha, la forma en que ha cubierto la prensa la situación de la TAM, que ustedes habrán leído que los trabajadores se rebajaban, buena parte de los trabajadores, se llegó a un acuerdo con los sindicatos, entre la empresa y los sindicatos, para rebajar las remuneraciones de los trabajadores, incluso hasta un 50%, salvo aquellos trabajadores que percibían remuneraciones más bajas. Ese acuerdo se negoció con los sindicatos porque los sindicatos pueden ser interlocutores válidos en una discusión como esta y pueden finalmente ser mandatarios de su afiliado, pero finalmente son acuerdos individuales. Todos estos acuerdos son individuales, es uno a uno. Si yo tengo un acuerdo con el sindicato, pero hay un trabajador que no quiere suspender la relación laboral, rebajar el sueldo o lo que sea que no quiera hacer, no lo puedo obligar y no le puedo decir, oye, pero si el sindicato ya aprobó. Son siempre acuerdos individuales. ¿Ya? ¿Cuándo hay que hacer anexo para la suspensión? Cuando se trata de una suspensión que no es de pleno derecho. O sea, yo te invertiría la pregunta.
¿Cuándo es el único caso en que no hay, que no hay que hacer anexo? Cuando se trata de una suspensión de pleno derecho de relación laboral. ¿Y cuándo es cuando se trata de una suspensión de pleno derecho de la relación laboral? Cuando, la medida de autoridad haga imposible el trabajo. Toda otra suspensión tiene que ser convencional y tiene que estar, por lo tanto, formalizada en un anexo de contrato de trabajo. Me pregunta Julio, ¿la suspensión de labores se puede aplicar si la ubicación de la empresa y la residencia del trabajador están en zonas de cuarentena? La suspensión de labores está pensada, como hablábamos, para medidas de autoridad que hagan imposible la relación laboral. Aquellas que está mencionada en la pregunta de Julio me parece que son el caso. ¿Ah? Un trabajador que, aunque hoy día, insisto, con el caso de, no sé, un trabajador de Puente Alto, de Maipú, de cualquier comuna de la región metropolitana que no está cuarentenada, pero que trabaja en una empresa que está cuarentenada, me parece que también le aplica la suspensión de pleno derecho. Porque se hace imposible el trabajo, seguimos la misma norma. Después Patricia me pregunta, ¿aplica esta ley en el caso que no exista, en caso que no exista acto de autoridad, pero igual se pueden prestar servicios, caso cierre acceso a comunidad como Chiloé, Aysén y otros, acuicultura? A ver, hay que, escucha, caso a caso, pero al final la pregunta o el test de la blancura de la suspensión de pleno derecho ¿es imposible que usted siga trabajando o no? No, fíjese que no es imposible, pero se me hace muy gravoso. Entonces no hay suspensión de pleno derecho. Después, para acogerse al seguro de suspensión, ¿debe ser si el periodo total debe ser sí o sí el periodo total de emergencia? No. Hay un mínimo y un máximo, un mínimo de un mes y un máximo de 5 meses. Por lo tanto, no tiene que ser sí o sí todo el periodo. ¿Siempre es necesario firmar declaración o pacto para hacerlo efectivo? Correcto. Tiene que estar por escrito. Si un trabajador se niega a algún acuerdo con la empresa, entonces yo no lo puedo obligar. Acá son, como decía hace un rato, pactos 1 a 1. Yo no puedo obligar. Lo único, de todas las cosas que pasamos en esta charla, las únicas cosas que no requieren voluntad del trabajador son la suspensión de pleno derecho en los casos que comentamos y el feriado colectivo. El feriado colectivo podría ser contra la voluntad del trabajador. Después Ariel pregunta, si no se firmó ningún adendum con los trabajadores y estamos en un modo home office desde que comenzó esta ley, estamos teletrabajando según la ley, pregunto de nuevo para que no me salten. Parece que Ariel lo Sí, salté. es que esa y otra de Eric también, que es muy parecida, que justo la había saltado, así que también bien Chuta, parecidas. disculpen. Sí, que se fueron corriendo, así que no. No es que quise quitarle el bulto a la pregunta, la encontré muy peluda y me la salté. No. Fue que no se me fue nomás. A ver, el mejor de los mundos, el mundo perfecto y el mundo ideal que muchas veces se opone a la realidad es que todas las personas que estén teletrabajando hoy día por esta situación de emergencia tengan sus anexos de contrato donde se establezcan las reglas del teletrabajo, en fin. Eso también es bien iluso, también, porque hay dos problemas. Hay un problema, llamémoslo así, administrativo. Hay que hacer los anexos, eso cuesta tiempo, eventualmente hay que pagarle al abogado, y nada peor que pagarle a un abogado, estoy de acuerdo. Y por otro lado también es un cacho, digamos. Y además tengo un problema material, como ya tengo mi anexo precioso, me encanta, pero como diablo lo firmo. Entonces hay un montón de obstáculos, la verdad es que desde el punto de vista formal, claro, todas las modificaciones, y esto es una modificación digamos, la forma de prestación de los servicios, todas las modificaciones tendrían que estar materializadas en un anexo y tal, pero la verdad es que las circunstancias lo están haciendo bien difícil. La solución práctica que yo he encontrado y que estoy asesorando es que en las actuales circunstancias yo me conformo con que, o creo que es suficiente más bien, con que la empresa le mande al trabajador a su dirección de correo o su email particular, no el corporativo, el particular, el correo, el anexo en PDF, y el trabajador conteste con me parece, ok, me estoy conforme, o cualquier cosa que sea equivalente. En esos casos me parece que ya tenemos harto logrado, y cuando la vida vuelva a la normalidad, a esta altura tendríamos que decir, si es que algún día vuelve a la normalidad, bueno, ahí entonces firmaremos el anexo materialmente y todo, pero hoy por hoy me conformo con este sistema de emails. La verdad que pedir más que eso me parece ilusorio y no tiene ningún sentido. Creo Sí, haber llegado ahí puse una a... Eric que es un poquito similar a la última. Hola, tengo trabajadores que están en teletrabajo hace 10 días. ¿Cómo está la ley salió ayer? ¿Puedo decir que estos trabajadores ya no pueden hacer teletrabajo? A ver, esto es un problema, Eric.
porque se produjo la situación de emergencia. Las empresas que podían hacerlo mandaron a sus trabajadores a teletrabajar. La verdad es que el teletrabajo, no, especialmente en determinados rubros, no es súper eficiente, eso es me imagino una solución paliativa. Entonces, el empleador puede estar mirando con buenos ojos, decir, chuta, mejor, más vale, digamos, que me acoja a esta suspensión de pleno derecho, por ejemplo. ¿Verdad? Suena una solución interesante que nos deja más o menos protegido, no perfecto, pero más o menos protegido a todo. Entonces, ¿puedo cambiar sobre la marcha? Eric, no es fácil, porque te van a decir, ojo, la suspensión de pleno derecho es cuando se hace imposible trabajar, y tú mismo me demostraste con tus hechos, cuando mandaste a la gente a teletrabajar, tú mismo me demostraste con tus hechos que tus trabajadores podían teletrabajar. Después podemos discutir si esto es la situación ideal, si podría haber sido mejor o peor, bueno, pero tus mismos hechos dan cuenta de que tú entendías que tu gente podía teletrabajar. Entonces, este cambio sobre la marcha suena a priori delicado y complicado. Después Benjamín me dice, en base al último comentario, los despidos. A ver, se puede despedir. No hay una inhibición de despidos. La única inhibición formal y total es respecto a los despedidos por caso fortuito fuerza mayor. O sea, las necesidades de la empresa siguen vigentes, la terminación de los plazos sigue vigente, en fin, digamos, hay un proyecto de ley, pero que ha avanzado re poco, que se presentó la semana pasada, antepasada, a esta altura se me pierden los días, de un grupo de parlamentarios que quiere establecer un fuero total para todos los trabajadores y que por lo tanto mientras dure la emergencia nadie pueda ser despedido. Ese proyecto de ley no ha avanzado y por lo tanto la norma actual no permite, salvo por el caso fortuito fuerza mayor, eh, eh, poner término de contrato de trabajo, y es más, es lo que la autoridad estima que va a empezar a ocurrir, digamos, cada vez con mayor fuerza. ¿Cómo se hacen las cartas de aviso y finiquito? Uy, Benjamín, esto es un problema casi resoluble. La Dirección del Trabajo tiene un sistema. A ver, en las preguntas y respuestas que salen en la página de la Dirección del Trabajo se pronuncia respecto a las cartas de aviso, y obviamente con un lenguaje súper complicado, se da más vueltas que un caracol, pero al final, lo que dicen es, ¿sabe qué? Lo importante es que el trabajador se entere que fue despedido y por qué fue despedido y que reciba la carta. Entonces, hoy por hoy yo estoy recomendando, yo sé que no cumple con la formalidad estrictamente legal, pero yo estoy recomendando, por ejemplo, mandar la carta por correo electrónico y mandarla por correo, si es que no está funcionando Correos de Chile, que efectivamente en varios lugares no está funcionando, tratar de mandarla por cualquier otra forma de correo y al final asegurarme de que el día de mañana yo pueda acreditarle a un juez, ¿sabe qué? Está bien, era una situación de emergencia, no era todo perfecto, pero el trabajador se enteró, no solo que fue despedido, sino que la causal y la razón. Eso es lo que estoy privilegiando. Y respecto a los finiquitos, hay un sistema online de la Dirección del Trabajo que permite subir finiquitos a una plataforma con clave única para empresas que están registradas, y que el trabajador reciba ese finiquito, lo apruebe o lo rechace, y que si lo apruebe el empleador le pague. Eh, no me encanta el sistema porque tiene miles de pifias y además ya tengo clientes que me están reportando que no les funciona, y es como, realmente firmar un finiquito por esa vía es como las 12 tareas de Hércules, pero por lo menos existe. Y lo otro que yo entiendo ya acá, yendo hacia como los criterios generales, entiendo que, entiendo que realmente en una situación de emergencia como esta hay que tener un poquito más de tolerancia, y si yo en 10 días hábiles no pongo el finiquito a disposición, bueno, sabe que lo haremos apenas se pueda, digamos. Tengo que al menos mostrar buena fe. Hay lugares que están más complicados que otros, pero en general, para serles muy franco, lo que yo he visto durante estos días es que hoy día se están firmando pocos finiquitos porque está muy, muy jodida la cosa. Finalmente, Julio pregunta, si una minera ha suspendido sus operaciones, ¿la empresa colaboradora puede llegar de común acuerdo con los trabajadores para acogerse a la ley COVID? La minera no está en zona cuarentena. Eh, es, es re difícil. Yo interpretaría que no estamos en ese caso, en el caso regulado por la ley, ¿eh? Porque la ley, como general, hace referencia a las medidas de autoridad. O sea, estas tienen que ser acuerdo, en el caso de los acuerdos a los que se llegue relacionados directo o indirectamente con medidas de autoridad. Es interpretable porque, como les dije cuando pasamos por este tema, la reacción quedó bien pobre, pero si tuviera que jugármela para decir un no y responderle a Julio, digamos, tendría que decirle que me parece que se puede llegar a este tipo de acuerdos, pero que no se pueden acoger al beneficio de la ley.
Y creo con eso, Mariana, que llegué al... Ah, Sí. no, Alejandra, metió una ahí sobre la hora. Con respecto a que no se puede firmar con los finiquitos, espera un segundito. Los finiquitos dentro de 10 días, sobre todo las comunas de cuarentena. ¿Debería dejar alguna constancia? Sí, todo lo que sea migas de pan en el camino me sirve. Correo, WhatsApp, todo me sirve. Y mostrar buena fe, de nuevo. Parece no muy legal el consejo de mostrar muy buena fe, pero al final, eh, cuando uno está frente a un juez, si es que el día de mañana, Dios no lo quiera, estos asuntos llegan a ser ventilados frente a un juez, la pregunta, el test de la blancura es si es que yo fui chueco y traté de dilatar el pago o si de verdad no había cómo, digamos. Y parte del demostrar no había cómo es esto de que yo digo de dejar migas de pan en el camino. Buenísimo, yo creo que ahí ya estamos. Sergio, muchas gracias por el extra No, tiempo que yo tomaste feliz, en responder todas agradezco las la preguntas. paciencia. Agradezco la paciencia porque me tuvieron que escuchar durante 1 hora y 25 minutos y no me parece poco, nadie me escucha 1 hora y 25, así que No, nosotros felices. eh, Gracias. muchas gracias a ustedes, de verdad. Sí, y ahí, bueno, compartimos después la presentación y también Sí, está el video grabado para que puedan repetirlo. Así que muchísimas gracias, Sergio, nuevamente y estamos en contacto. de todas maneras, Mariana, que les vaya muy bien, ¿ah? Un abrazo a todos. Que estén bien. Chao, chao.